Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos siguen una noche más en este stream. Hemos cambiado esta semanita de día por algunas complicaciones de conexión y de tiempo también, pero no los vamos a dejar así que hemos transmitido hoy día jueves con un tema muy lindo y un gran invitado el día de hoy. Estamos en el taller de juegos, un proyecto desarrollado por Paulette y Pamela Galarza. Paulette es bailarina profesional y yo soy educadora especial y como ustedes ya saben, pero se lo recuerdo, el taller de juegos está dirigido a niños de 3 a 10 años, que por cierto estamos en semana de taller. Gracias a todos los que han confiado y confían todavía en nuestro trabajo. Les comento que tenemos 2 cupos llenos con chicos pasando contabilidad para niños. Gracias a todos los que se han inscrito y nuevamente gracias por confiar en nuestro trabajo. Y este taller, el taller de juegos, como les digo, hace charlas todos los días, miércoles, desde nuestra página con diferentes temas. Y este mes lo hemos querido dedicar a la salud. En el mes de la salud hemos tocado diferentes temas y ahora con una nueva charla que es Aprendiendo a vivir en pandemia. Una realidad que nos toca vivir a todos y a todo el mundo, por cierto. Bienvenidos. Esta noche estamos acompañados del doctor Alejandro Carlos Aira Illanes. Él es médico general. Está trabajando actualmente en COVID, así que está muy enterado de todo esto, como todos los médicos. Además trabaja en el Gabinete Médico de La Cascada. Bienvenido, Alejandro. Esta noche vamos a estar acompañado contigo. Buenas noches, Alejandro. Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias al taller de juegos y a ti por la invitación. Es pues un placer poder informar a todos sobre esta pandemia, sobre esto que nos aqueja a todos, ¿no? Nadie se ha salvado de tener algún amigo o familia, uno mismo, de pasar esta enfermedad. Y realmente hay muchas cosas que las personas aún no conocen. Y pues es bueno este espacio para poder orientar a las personas sobre todo el tema de esta pandemia. Exacto, nos ha tocado vivir una realidad muy dura. Nadie estaba preparado para vivir en pandemia, nadie estaba preparado para asumir esta nueva realidad que nos ha tocado vivir. Y evidentemente, como tú dices, hay mucha información y desinformación también, y para eso estamos aquí, ¿verdad? Así es, estamos aquí para aclarar todas sus dudas, para hablar un poquito de esta enfermedad y pues estamos aquí prestos para ayudar, para colaborar, para orientar y también para ser sus amigos, ¿no? Yo le decía a la PAME que esta charla sea una charla un poco más de charla de amigos, ¿no? Para que no haya terminología muy complicada, terminología médica que sea muy suaz, muy áspera para las personas que a veces es más complicado de entender. Exacto, Alejandro, como este taller está dedicado a niños, nos abarcamos a papás, ¿no? Papás, mamás, tíos, familia que vive ahí en casa, que todos los miércoles, en este caso jueves, nos está viendo, nos está siguiendo. Y bueno, los temas salen así porque la gente, vemos la necesidad en nuestro público para que puedan salir los temas. Y este es un tema muy importante, muy necesario también para que todos nos sintamos tranquilos. Así que vamos a invitar a todas las personas que se han conectado y que se están conectando, que puedan ya hacer sus preguntas, porque de plano todos tenemos preguntas referente al COVID, ¿no? Entonces pueden hacer sus preguntas ahí en el chat, que el doctor las va a estar respondiendo. Así es, con todo gusto vamos a responder cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Pues nos ha tocado atender a muchos pacientes con esta patología y gracias a Dios nos ha ido bien, no hemos perdido a ningún paciente y bueno, estamos bastante interiorizados sobre
sobre lo que es el COVID o coronavirus o SARS-CoV-2, ¿no? Tiene varios nombres esta enfermedad, pero bueno, estamos listos, prestos para ayudar, para colaborar, como te había dicho ya antes, para resolver cualquier duda, cualquier inquietud, y siempre, como te dije, esta charla que sea como una reunión entre amigos, ¿verdad? Sí, entonces empecemos así. Alejandro, ya sabemos quién eres, dónde trabajas y empecemos, ¿no? Porque la gente está esperando y o nuevamente los invitamos a que hagan sus preguntas en el chat. Obviamente no pueden subir al en vivo, pero pueden ser parte de la charla también en el chat. Si nos escriben al chat, todas las preguntas que ustedes tengan van a estar siendo contestadas por el doctor. Cuéntanos Así un es. poquito, Alejandro, de tu experiencia, de todo lo que has estado viviendo este tiempo. Bueno, es algo realmente, ha sido algo terrible, ¿no? El mes de julio, las primeras semanas de agosto, las personas muy afligidas, muy álgidas de primero encontrar respuestas, segundo tener la atención adecuada. Realmente somos, el personal médico en Bolivia es muy escaso. Ustedes saben, han visto la necesidad de centros de salud. Entonces, pues, gracias a Dios hemos podido colaborar muchas personas, nos hemos interiorizado, hemos aprendido también con la experiencia, atendiendo a algunas personas que necesitaban, pues, de este alivio, ¿no? Tener siempre un médico al lado de, es, te da una cierta sensación de seguridad. Entonces, pues, eso es lo que hemos hecho, hemos ayudado a muchas personas, nos han dado el privilegio de atenderlos, de acompañarlos en esta vía crucis que ha sido pasar la enfermedad. Te comento más o menos como algunas preguntas que la mayoría de las personas ya me la han hecho. Las personas empiezan siempre, ¿cuándo empieza? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo es la enfermedad? ¿No? Entonces, más o menos esta enfermedad se sabe que dura alrededor de 4 semanas, ¿no? Es un promedio. Hay una revista que es el JAMA, que está se ha especializado en este tiempo en el COVID, y dice más o menos 4 semanas. Una semana inicial, donde se empieza a replicar el virus en nuestro organismo, empieza a aumentar la cantidad del virus en nuestro organismo, donde hay también una cierta sintomatología, una segunda semana donde ya se instauran los síntomas que son principalmente temperatura, ¿no? Fiebre alta mayor de 38 grados, tos, el malestar general, el dolor de los músculos, del cuerpo, esa sensación de angustia. Muchas veces ya se empieza a instalar otros tipos de dolores, el dolor del pecho, el dolor en la espalda, ¿no? Mucosas secas, me refiero a que sienten la boca como si estuviera realmente la lengua como la del loro, que les falta líquido, ¿no? Entonces, esta segunda semana es crítica para los pacientes que ya tienen que recibir un tratamiento médico, ¿verdad? La tercera semana es una semana donde se instaura ya la inflamación sistémica en muchos pacientes, y cuando pasa eso, pues es de mal pronóstico, porque ya es un paciente que necesitaría atención de otro nivel, ¿no? Necesitaría probablemente una terapia intermedia, una terapia intensiva, una hospitalización. Y bueno, la cuarta semana, que es una fase ya de resolución de la enfermedad, en muchos casos, y en otros casos, no, es una fase en la que ya realmente se instaura la inflamación multisistémica, y el paciente, si no recibe ayuda de un segundo, tercer nivel, pues puede ser el desenlace trágico,
¿no? Pero muchas personas, cuando reciben la noticia de que tienen COVID, de que tienen el coronavirus, piensan que es una sentencia de muerte. Y la verdad que no es así. Las estadísticas, los estudios nos los dicen que no es tanto así. El 80% de las personas que cursan el COVID lo van a hacer de manera asintomática o presintomática. ¿A qué me quiero referir con asintomática? Quiere decir que no van a presentar absolutamente ningún síntoma, ¿no? Y presintomática son aquellas personas que presentan algún pequeño síntoma, un dolor de cabeza pequeño, algunas molestias en el cuerpo, tal vez algunas deposiciones líquidas, y, o sea, todo muy leve, ¿verdad? Y hay un 15%, habíamos dicho 80%, que son presintomáticos y asintomáticos. Tenemos un 15% de los pacientes que van a necesitar algún tipo de terapia. Me refiero a analgésicos, antiinflamatorios, me refiero a los pacientes que van a necesitar vitaminas, que van a necesitar probablemente antiinflamatorios esteroideos, bueno, tratamiento médico en general. Y un 5%, para completar el 100% de la población, que van a ser pacientes graves, ¿no? Que van a necesitar, sí, atención hospitalaria. Entonces, cuando te dicen tienes coronavirus o tienes COVID, o su laboratorio ha salido positivo, no es una sentencia de muerte. Es simplemente un diagnóstico positivo que uno puede tomarlo muy bien o muy mal. En toda esta experiencia que hemos tenido durante estos 3 meses atendiendo el COVID, hemos visto que el tema mental es muy importante, ¿no? Personas que reciben la noticia directamente se echan a morir, ¿no? Sienten que es una sentencia de muerte y no es así. Como ya hemos visto, 80% no van a tener absolutamente ningún síntoma o síntomas muy leves, ¿no? Entonces, tomarlo de esa manera, tomarlo de la mejor manera, un diagnóstico positivo simplemente nos puede decir que hemos pasado, estamos pasando, estamos cruzando la patología, pero que simplemente estamos con el virus, no estamos con el SARS, que es el síndrome agudo respiratorio sistémico, ¿verdad? Bueno, algunas otras preguntas de los pacientes siempre es, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya me dan positivo, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo soluciono? Primero, no tiene que automedicarse, ¿no? Ale, antes de pasar al que hago, perdón que te corte, yo soy mala para cortar, pero a ver, perdón que te corte, antes de pasar al que hago, hablando un poquito más de la sintomatología, bueno, todos hemos vivido, ¿no? Hemos estado cerca o hemos escuchado de amigos, de parientes que han tenido esta enfermedad, ¿verdad? Que han pasado por esta enfermedad. Pero yo he escuchado también, mira, yo no sabía esto de las 4 semanas, pero he escuchado gente que he estado, te digo, ayer estaba hablando con una amiga que me decía que tiene síntomas ya 2 meses, pero que un día está bien, al día siguiente está mal, ¿no? Al día siguiente no puede respirar, pero después otra vez está bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? No entra dentro del parámetro que me estás diciendo, ¿no? Sí, sí, bueno, es que, a ver, en la medicina 1 más 1 nunca va a ser 2. Uh-huh. Todos reaccionamos de manera diferente a los patógenos, que es en este caso el coronavirus, y a los medicamentos también. Se maneja el tema de las 4 semanas porque es un promedio, ¿verdad? Pero no todos hemos respondido igual. Sí, yo también tengo pacientes que ya son 2 meses y siguen con algunas molestias, ¿verdad? Algunos son 3 meses y continúan con algunas molestias. Pero se sabe ahora, como es una enfermedad muy nueva, no se tenía mucha información, pero ahora se sabe que no, después de finalizar esa fase de resolución de la enfermedad, existe algo que se llama síndrome post-COVID.
es un complejo sindromático donde el paciente puede presentar, en realidad presenta, no mucha sintomatología. El paciente puede presentar dolor de pecho, dolores musculares, cefaleas o dolores de cabeza, puede presentar tos, irritación en la garganta, pero no quiere decir que el paciente esté cursando la enfermedad. Es una secuela de haber cursado la enfermedad, de haber pasado ya la enfermedad, y es muy relativo. Hay algunas personas que no tienen ninguna secuela, hay otras personas que les permanece 2, 3 meses. Estábamos charlando con algunos colegas y algunos dicen que en Trinidad hay pacientes que tienen 4 meses ya de haber cursado la enfermedad y continúan con algunas secuelas. Pero esto no quiere decir que están con la enfermedad o que hay algún peligro. Simplemente que es un paso más para realmente ya pasar la enfermedad totalmente, ¿no? Claro. Ahora, depende de cómo haya sido su curso en las etapas agudas, en la segunda, tercera semana, para ver el tiempo y también la intensidad del síndrome post-COVID, ¿no? Algunas personas, como te digo, van a pasar simplemente así desapercibido y otras personas pues van a tener algunas otras secuelas más intensas durante más tiempo. Claro, en esto de las secuelas todavía se están haciendo algunos estudios, ¿no? Hablábamos hace 2 charlas atrás con otra colega tuya también, que se están viendo nueva sintomatología, perdón, en el tema del COVID, ¿no? Por ejemplo, ella nos hablaba de los niños, presentan vómitos, no presentan diarrea, ¿no? Que son síntomas también, pero el post-COVID, ¿no? Todavía está también siendo investigado. Y yo estaba leyendo el otro día una información de que las secuelas después del COVID, ¿no? Pueden ser trastornos neurológicos, nerviosos, ¿no? Entonces, eso todavía no lo estamos sabiendo del todo, ¿no? Porque como tú dices, es una enfermedad nueva y estamos siendo nuevos también en este tema, ¿no? Así es, así es. Muchas personas presentan mucha ansiedad y algunas presentan sensación de angustia, mucha angustia, pánico, ¿no? Dentro de las secuelas neurológicas. Pero bueno, es algo también que está en estudio, todavía no se sabe por qué se mantiene. Muchos estudios estaban dirigiéndose a la lesión en sí que había producido el coronavirus, ¿no? Porque algunas personas tienen lesiones muy grandes a nivel pulmonar, pero hay personas que se les hace la tomografía, se les hace la espirometría, la saturación de oxígeno, están perfectamente, pero continúan con la sensación en punta de costado a nivel pulmonar, que es propia de una neumonía, pero ya no tienen absolutamente, o sea, orgánicamente, ninguna razón de ser, ¿verdad? Es algo que también está en estudio, y bueno, esperemos que con el devenir del tiempo, la ciencia nos dé mayor luz en todo esto. Mayores respuestas, ¿verdad? Mira, aquí Eduardo Burgoa nos pregunta, ¿cuáles son las medidas básicas de protección frente a las personas con COVID positivo y las que ya hayan pasado la enfermedad? Bueno, las medidas, se sabe ahora que lo que mejor funciona es el distanciamiento social, ¿no? Es el lavado de manos, es el uso del cubrebocas o del barbijo, es que tú no vayas a aglomeraciones, que no vayas a lugares demasiado concurridos, ¿no? La mejor prevención contra el COVID es
lavarse las manos frecuentemente, hacerlo durante 20 segundos, según la técnica. Hay muchas técnicas en el internet, en la televisión nos ha mostrado muchas formas de lavarse la mano. Cantando Entonces, también. sí, cantando, ¿verdad? El aguilita, y arriba, abajo, bueno, Los entonces, pulgares, así no se los olviden. pulgares, exacto. Entonces, pues el lavado de manos es básico. El coronavirus tiene una capa lipídica, o sea, que es de grasa, que cuando tú utilizas el jabón, esa capa se va a disolver y el virus automáticamente se va a morir, se va a inutilizar, ¿verdad? Entonces, muy importante el uso del el lavado de manos. Uno, dos, el distanciamiento social, no estar a más cerca de 2 metros de personas que tú no convives con ellos, que te estás haciendo una entrevista, lo que sea. La distancia es importante. No Tercero, el estemos de uso. parranda, Ale. No, No no, no, vayamos de no, parranda. no vayamos de parranda, porque eso también tiene otra connotación que afecta el organismo, ¿no? El alcohol, lo que le llamamos el chaki produce un periodo de inmunodeficiencia también. Entonces es más probable que te enfermes o que contraigas una forma grave del coronavirus si tú te vas de parranda y te has contagiado y estás de chaki, ¿no? Entonces, esas cosas son las que no se tienen que hacer, ¿verdad? El, como te iba diciendo, el uso del cubrebocas, el barbijo es esencial, es esencial. Tú, si sales a la calle, tienes que ponerte un barbijo, que sea un buen barbijo, un barbijo quirúrgico o un barbijo KN95. Yo he visto que mucha gente utiliza esos barbijos hechos de manera más artesanal, pero pero el barbijo quirúrgico, entre sus fibras, tiene una fibra que tiene una carga iónica, una carga eléctrica, que no es que el virus por el entrelazado no vaya a pasar, sino es que se queda. ¿Por qué? Por la carga eléctrica que tiene esas fibras. Entonces, si utilizamos los cubrebocas de tela que no tienen esa fibra, que tiene esa carga eléctrica, es como que va a ser un poco inútil, ¿verdad? Nuestro cubrebocas o nuestro barbijo. Entonces, siempre recalcar que a veces gastar un poquito más en este tipo de cosas es bueno. Ahora, el día de ayer estuve leyendo un estudio que se realizó en una universidad de Estados Unidos, donde dice que es probable, es muy probable que el uso del cubrebocas nos cause cierta inmunidad, porque es que es como si estuviéramos vacunándonos con el coronavirus. ¿Por qué? Porque cierta cantidad de virus pasan a nuestro organismo, pero es tan reducida que nuestro organismo lo bloquea, se sensibiliza al coronavirus y en el momento que tengamos un contacto de mayor carga viral, nuestro organismo va a estar preparado para atacar. Entonces, el uso del cubrebocas estuviera siendo una suerte de vacuna también, ¿verdad? Claro. Qué interesante Entonces, eso. sí, es muy importante usar el barbijo, el cubrebocas. Eh, pues hay algunos medios químicos también que se pueden usar, ¿no? Contra el coronavirus está el alcohol al 70%, está el alcohol en gel. El alcohol en gel no sustituye el lavado de manos, ¿no? Algunas personas simplemente se colocan el alcohol en gel y piensan que ya estamos listos, pero no, el lavado de manos es esencial. Muy bien, mira. Bueno, vamos a ampliar eso un poquito después porque yo también tengo algunas preguntas, pero Ceci Roth nos pregunta, doctor, ¿sabe algo en relación a los lactantes recién nacidos de madres con COVID? ¿Pueden dar estas madres leche materna de manera segura? Bueno, la verdad es que no he tenido la oportunidad de atender pacientes puérperas con bebés, pero se sabe que se pasan las inmunoglobulinas a través de la leche a los bebés, ¿no? Entonces, no hay todavía estudios que hayan
vetado el uso de la lactancia materna en el coronavirus. Algunos pacientes piensan que sustituir la leche materna es mejor, y la verdad es que no. Al momento lo que se sabe es que la leche materna es esencial para el bebé, se pasan inmunoglobulinas, defensas al bebé a través de la leche materna. No hay un estudio muy grande sobre esto, el JAMA por lo menos no lo ha reportado, tal vez la Sociedad de Pediatría sí. Yo la verdad no tengo experiencia con recién nacidos ni con mujeres puérperas en esta área, pero bueno, sería importante buscar la opinión de un especialista, ¿verdad? Un pediatra. Exacto. Bueno, la invito a Ceci y Rod tal vez ver también una charla o dos charlas anteriores que hemos estado hablando pediatría en casa, que también hemos tocado este tema del COVID en pandemia, el COVID en niños. Entonces le invito a que pueda ver también la charla, la tenemos grabada en nuestra página y también en nuestro canal de YouTube. Así que es así, puedes pasarte a dar una chequeadita por ahí y revisarla, que también se ha tocado un poquito de este tema, no tan amplio, pero sí la doctora y la pediatra han estado hablando al respecto. Y acá nos escribe Dainor y nos dice, ¿el amonio cuaternario sirve realmente? Sí, bueno, el amonio cuaternario es una sustancia que sirve contra el COVID, ¿verdad? Elimina el virus, de esa manera sirve. Pero hay otras cosas que nos trae el amonio cuaternario que no son muy buenas. El amonio cuaternario tiene un compuesto nitrogenado que sirve de comida para algunas bacterias. Entonces, si es verdad, podemos eliminar el COVID momentáneamente, pero podemos incentivar el crecimiento de otras bacterias que pueden ser mucho más letales que el mismo coronavirus. Por lo general, el amonio cuaternario se utiliza combinado con algunas otras sustancias que son también antibacterianas. Aclararás un poquito, el amonio cuaternario es solo para superficies, ¿verdad, doctor? Solo para superficies. Se utiliza también algunas veces para desinfectar algunas frutas que tienen cáscara, ¿verdad? Pero esencialmente es para superficies, para, yo qué sé, pisos, suelos, ese tipo de cosas. Excelente. Aquí Cecilia Palomé, que nos dice, un paciente que ya está con traqueotomía por el COVID, ¿qué posibilidad tiene de sanarse? Bueno, hay que diferenciar un poquito de lo que es la traqueotomía de la traqueostomía, ¿no? Que son cosas diferentes. Me imagino, hay que investigar la causa de la traqueotomía. Por lo general, el paciente que entra a terapia intensiva y está más de 21 días en la terapia intensiva, tienen que sacarle el tubo endotraqueal porque esto produce una estenosis, un estrechamiento de la tráquea. Entonces, lo que hacen es hacerle una incisión a nivel traqueal para que entre oxígeno por ahí. Entonces, mucho depende de la causa por la cual se haya hecho la traqueostomía. A veces se hace esta incisión para que el paciente empiece a destetarse de la máquina de oxígeno, para que empiece a soltar de a poco el oxígeno que está recibiendo de la máquina y empiece a ventilar por sus propios medios. No siempre es así, pero en algunas ocasiones es esta la indicación. Buenísimo. Acá tenemos a Gisela Galarza, que dice, una persona que salió positivo, ¿durante cuánto tiempo sigue contagiando o es peligroso hasta que salga negativo en la prueba de COVID? Una persona que salió positiva. Por lo general son 2 semanas después de su positivismo que ella deja de contagiar.
Algunos estudios dicen que cuando el paciente deja de ser sintomático, porque no todos tienen la chance de hacerse el laboratorio, una semana después de que ya no se presenta principalmente fiebre, deja de contagiar. Tiene mucho que ver con la carga viral, tiene mucho que ver con la persona, tiene mucho que ver con la respuesta inmune de la persona. Lo que se sabe es que aquella persona que haya salido positiva, 2 semanas después debería salir negativa. No es una regla, ¿verdad? Yo tengo muchos pacientes que han continuado con el IgM alto un mes después de haber dado positivo. Entonces, no quiere decir tampoco que esta persona está contagiando, porque algunas personas, algunos textos, algunas revistas dicen que la condición de tener la IgM alta es algo que te dice que la persona va a seguir contagiando, pero en que en realidad no sería tanto así, porque hay otros que dicen que simplemente el hecho de ya no tener la sintomatología nos dice que la carga viral ha disminuido. De todas maneras, es bueno tomar los recaudos, ¿verdad? Una persona que tiene la IgM positiva, la IgG positiva, quiere decir que está cursando la enfermedad, y es bueno que tome los recaudos sobre el distanciamiento, el lavado de manos, el uso del barbijo. No importa que estén en la casa, tiene que mantener hasta que se marque simplemente el IgG positivo, que nos va a decir que es un anticuerpo de memoria y que la persona ya está superando la enfermedad. Buenísimo. Y en el caso de ser una persona sintomática, pero dar positivo, igual, ¿no? Tendría que tener sus 2 semanas o cómo. Sí. Igual, las personas asintomáticas también contagian. No quiere decir que no, solo que tienen menor carga viral. Esto quiere decir que van a contagiar menos que aquellos que tienen una sintomatología mucho más aguda, mucho más presente en la persona. Entonces, quiere decir que no van a contagiar al nivel que van a contagiar los otros, pero no por eso vamos a dejar las medidas de seguridad, ¿no? Porque de todas maneras aquel asintomático igual va a contagiar. Exacto, no bajemos la guardia, aunque estemos en cuarentena dinámica y todos salgamos todavía, no bajemos la guardia todavía. Acá, a ver, Cecilia. Ceci nos dice, muchas gracias, me interesa el tema, agradezco la respuesta. Dainor nos vuelve a preguntar y dice, ¿qué alimentos son buenos para ayudar a la recuperación de las lesiones en los pulmones? Qué buena pregunta, sí. Bueno, es importante el tema nutricional, ¿no? Algunas personas que han sufrido del COVID, se ha relacionado mucho la intensidad de la patología con el tema nutricional, con el tema de estilo de vida, no necesariamente que tenga una patología de base, sino que no tenga orden una persona en el tema nutricional. Algunos alimentos que nos ayudarían son principalmente los frutos secos, ¿no? Las nueces, el maní, todos los frutos secos, la almendra, vegetales, frutas, todo aquello que tenga una gran carga mineral, pues nos va a ayudar a la inmunomodulación. Entonces el cuerpo va a poder responder mucho mejor a la patología. Otra cosa muy importante es hacer ejercicio, realizar ejercicios al menos unas 3 veces a la semana. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo esté listo, esté preparado para afrontar cualquier enfermedad, no simplemente el coronavirus, sino no nos olvidemos que si bien es la enfermedad de boga en este momento, pero no es la única. Hay muchas otras enfermedades de las cuales antes
nos estábamos enfermando y ya estábamos en una situación precaria de salud. Con esto, pues mucho más aún, ¿verdad? Entonces es bueno tener una dieta variada. Es muy interesante saber que la carne de cerdo, por ejemplo, lo magro de la carne de cerdo, tiene altísima cantidad de zinc. El zinc que nosotros estamos prescribiendo, estamos buscando que no hay en las farmacias, las vitaminas, todo esto está en nuestro alimento. Si nosotros llevamos una dieta adecuada, si nosotros llevamos una vida ordenada nutricionalmente, ordenada en el aspecto de nuestro ejercicio, pues vamos a poder responder de una mejor manera a cualquier patología. Exacto. Y ahora con la ayuda del internet, todos nos tenemos que poner a hacer ejercicio, ¿no? Tenemos tutoriales, te puedes suscribir a una página, te puedes incluso instalar una aplicación para hacer ejercicios, para comer más sano y siempre variado, ¿no? Mucho de algo siempre nos va a hacer mal. Así es, así es, así es. Aquí Elizabeth Illanes nos dice, si ya vencí al COVID, ¿soy inmune al virus? Muy interesante pregunta, pues no se había estudiado todavía realmente la inmunidad. Se sabe ahora que 2-3 meses después de haber pasado la patología, sí eres inmune al COVID, ¿verdad? Pero recién se ha sabido que una persona en China que había pasado la enfermedad fue de viaje a España y en España había contraído otra vez el coronavirus. Pero cuando se hace la secuencia del RNA de este virus, se encuentra que es diferente en 28 nucleótidos. Lo que nos dice es que el paciente se reinfecta de COVID, pero este COVID no es el mismo, es uno diferente, es un COVID que había mutado, había cambiado su estructura para poder infectar. Entonces, los que habíamos pensado que pasando la enfermedad ya hemos superado y que ya no nos vamos a contagiar, pues no es así. El virus está mutando, ha mutado, y si nos habíamos enfermado de un tipo de COVID, de un tipo de coronavirus, pues podemos infectarnos de otro tipo que puede ser mucho más letal o que puede ser menos letal, depende de cómo tu organismo responda. Es muy probable que la respuesta a este segundo COVID sea más leve, que la enfermedad sea más tenue, porque nuestro organismo ya se ha sensibilizado al coronavirus, ¿verdad? Pero hay personas que la han pasado muy mal con la enfermedad, que tienen las defensas bajas, que si salen a la calle, que si no se protegen, van a enfermarse de este COVID mutado y puede ser realmente letal. Aquí Elizabeth Illanes nos vuelve a preguntar y nos dice, ¿y qué opinas sobre el agua mineral? Bueno, el agua mineral, el que yo conozco por lo menos en nuestro medio, el que se vende es el de Vizcachani y tiene pues una concentración adecuada de minerales, ¿no? Sodio, magnesio y otros que nos ayudan a la inmunomodulación. Yo no lo veo malo que alguien tome agua mineral, a menos que sea hipertenso, ¿no? Y que tenga que controlar muy bien las dosis de sodio. No lo veo mal, me parece que es algo muy bueno, es un producto, digamos, que nos ayuda a reponer los electrolitos que podamos perder. Habíamos dicho que una de los síntomas principales del COVID son deposiciones líquidas, ¿no? El paciente empieza a tener una especie de diarrea sin llegar a serla realmente, donde pierde, ¿no? Muchos electrolitos. Entonces estaría bien el uso del agua mineral en todos estos pacientes, porque a veces también se producen náuseas, vómitos y todo esto es causa pues para perder electrolitos, y reponerlos de esa manera me parece genial.
Ahí tenemos a Carmi de la Torre que nos dice buenas noches. ¿Cuánto tiempo después de salir negativo puede una persona recuperada donar plasma? Bueno, el tema de la donación de plasma es algo que se mide realmente con el laboratorio, ¿verdad? Una persona tiene que tener un laboratorio positivo, haber cursado la enfermedad y tener un laboratorio negativo. Se estaba haciendo con el PCR, ahora si no me equivoco se está haciendo con el examen de ELISA, porque es una prueba cuantitativa, nos va a decir cuánto de IgM, cuánto de IgG se encuentra en el organismo para poder donar plasma. En cuanto la persona tiene ya el IgM negativo, que es la inmunoglobulina que nos dice la fase activa de la enfermedad, y el IgG positivo, que es la inmunoglobulina de memoria, el paciente ya puede donar plasma. No hay un tiempo exacto. Lo que nos va a determinar la donación de plasma es el laboratorio. Exacto. Bueno, todos los pacientes recuperados donen plasma si tienen todos estos análisis ya hechos. Llamamos también a la gente a que done plasma, pero no done plasma solamente para pacientes de COVID. Todos los que saben y han estado siguiendo nuestros streams, somos parte también y tenemos gran afinidad con Doctor Sonrisas, que también buscan el donantes de plasma para pacientes con cáncer, ¿no? Así que todos los que quieran donar pueden apersonarse, pueden llamar, buscarlos en el Facebook a Doctor Sonrisas para poder donar plasma para pacientes con cáncer. Ahí sí, tenemos... Antes se necesitaba bastante donación de sangre, ¿verdad? Exacto. Ahora también se necesita la misma cantidad para todos aquellos pacientes que tenían problemas oncológicos, traumáticos y muchos otros, y aparte ahora también se necesita plasma fresco para aquellos pacientes que están pasando el COVID. Entonces la donación de sangre siempre es algo muy importante y algo muy necesario para todos. También los que pueden donar sangre, donen sangre, los que pueden donar plasma, donen plasma para pacientes con COVID, y los que pueden donar plasma sin haber tenido COVID, pueden donarlo para pacientes con cáncer también. Exacto, Alejandro, gracias. Y a Ceci nos dice una consulta, ¿cuál es la fecha específica de inicio de la cuarentena? Cuando tú eres un contacto estrecho de un caso positivo. Ya, más o menos entiendo la pregunta, es que ¿cuándo deberías tú aislarte si has tenido contacto con un caso positivo? Me imagino certificado. ¿Qué es un caso positivo certificado? Es aquel paciente que ha tenido los síntomas y que se le ha hecho el laboratorio y ha salido positivo. Antes de eso es simplemente sospechoso, ¿verdad? Entonces, bueno, si tú sabes que has tenido el contacto y ese contacto es positivo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es inmediatamente hacerte una prueba, ¿verdad? Sería buenísimo que puedas hacerte una prueba de PCR para ver la presencia del RNA del virus en tu organismo. Pero si no puedes, tienes que esperar desde el contacto que has tenido al menos 10 días, de 10 a 14 días, para hacerte un test rápido o un ELISA, para que tú sepas si eres positivo o no. Ahora, tal vez 14 días es mucho tiempo y en 14 días tú puedes contagiar a bastantes personas. Entonces, lo mejor es aislarte, tener la previsión adecuada para que el momento que te hagas la prueba, si es que sale positivo, tú ya has estado aislado. Si es que sale negativo, pues puedes volver a salir a realizar tus actividades normales, siempre con la precaución y las medidas de seguridad que tanto estamos recalcando. Exacto. Nadie ha preguntado, pero yo te pregunto, Alejandro, hablemos un poquito del uso del dióxido de cloro. Sí, bueno, el dióxido de cloro, es un tema muy, muy delicado. Bueno, nosotros somos médicos y como médicos y personal de ciencia no podemos recomendar algo que la medicina basada en la evidencia no recomienda.
¿verdad? La medicina basada en la evidencia es lo que nos orienta a nosotros a realizar terapias de diferente forma. Cuando se hace un estudio, un metaanálisis, cuando se comprueba realmente los efectos buenos o malos de cierta sustancia, nosotros podemos recomendarla o simplemente no recomendarla. En el caso del dióxido de cloro, no hay un estudio serio que nos diga el dióxido de cloro es bueno para esto, es bueno para lo otro. Por el momento lo que sabemos es que es bueno para limpiar superficies, ¿no? Mesas, sillas, lavar trapos, esas cosas. Para eso sí, para purificar agua en cierta cantidad, pero como medicamento, como fármaco, como terapia propiamente dicha, no tenemos ninguna evidencia acerca de esto. Entonces, por tanto, no podemos recomendarla. Al menos los médicos que tenemos esta relación estrecha con la ciencia, que nos dice que la medicina basada en la evidencia no la recomienda, pues no podemos recomendarla. Conozco algunas personas que han tomado y que realmente no han tenido ningún síntoma, y he tenido la desgracia de conocer a una persona que ha tomado el dióxido de cloro y ha tenido la desgracia de fallecer, ¿no? Exacto. Alejandro, la ivermectina. Sí, la ivermectina, pues ha sido, creo que el primer boom en nuestro país, ¿no? Exacto. En Santa Cruz, sí. Yo la conocí la ivermectina hace muchos años, cuando yo vivía en los yungas y se utilizaba pues para matar los parásitos en los animalitos, ¿verdad? Era muy efectivo. Pero, bueno, se utiliza en el coronavirus y en algunas otras patologías también. Es, ante todo, un antiparasitario, la ivermectina, y se ha demostrado cierta efectividad en el coronavirus, pero ¿cómo usarla? ¿En qué momento? Esa es la pregunta, esa es la interrogante, ¿verdad? La ivermectina no se puede utilizar de forma profiláctica, o sea, no puedes ir tomando ivermectina antes de enfermarte, no funciona así. La ivermectina no puedes tomar todos los días durante toda tu enfermedad, durante todo el mes o los 2 meses de tu enfermedad, no puedes ir tomando todos los días, porque también te produce intoxicación. ¿Dónde se utiliza la ivermectina? Es en la primera fase de replicación viral. En la primera semana que yo te había hablado de la replicación viral de la enfermedad, es ahí donde tenemos que utilizar la ivermectina. Primera hasta segunda semana. Después va a ser muy poco efectiva. Hay un estudio realizado por una universidad española y una publicación igual realizado por españoles, que dice que la ivermectina, para que sea realmente efectiva, tendría que tener 50 veces al menos su dosis, ¿verdad? Pero yo, en mi experiencia usando la ivermectina en muchos pacientes, me he dado cuenta que funciona, que las personas que han utilizado ivermectina han tenido una recuperación mucho más rápida que las personas que no han utilizado ivermectina. Entonces, yo te puedo decir que sí sirve la ivermectina, funciona, pero ¿cuándo? En este momento donde la replicación viral se está produciendo en nuestro organismo, primera, segunda semana. Después ya es un poco inútil, ¿no?, utilizar la ivermectina. Excelente. Mira, sí, ha sido un boom, ¿no? Yo me acuerdo que salió en la televisión el uso de la ivermectina, y yo lo primero que hice fue buscar qué es la ivermectina, y me salió uso solo para caballos. Yo decía, ¿qué ha pasado? Uso veterinario solo para caballos. Yo decía, ¿y por qué estamos tomando, no? Y porque la gente se estaba volviendo loca realmente comprando ivermectina. Ivermectina, sí, es así. Y bueno, las dosis no son muy altas las que se debe utilizar. Hay que tener mucho cuidado. Hay gente también que le ha ido muy mal por utilizar la ivermectina de manera indiscriminada. Exacto. Mira, y otra vez Carmi de la Torre nos dice, en el caso de los barbijos quirúrgicos,
¿es mejor usar el lado azul hacia afuera o hacia adentro? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Supongo que es porque es hacia afuera o hacia afuera, pero hacia afuera o hacia adentro. Sí, bueno, igual ha sido un tema de mucha controversia, ¿no? Al Sí. principio, cómo usamos el barbijo, que solamente los sintomáticos tienen que utilizar la parte azul afuera, que simplemente no hay que utilizarlo al revés. Nos han enseñado técnicas de cómo amarrar el barbijo para que no entre ninguna partícula. Bueno, es importante, como yo te había dicho antes, saber que la fibra esté al medio, ¿verdad? Más allá de que el barbijo esté de un lado o del otro, es importante que tenga esta fibra que está electrificada para que no pase el virus, que esté al medio. Y el tiempo de uso, ¿no? Un barbijo quirúrgico no puede usarse más de 6 horas. El barbijo quirúrgico, después de ser humedecido por nuestra saliva, al hablar, deja de tener su efectividad y pues ya no detiene a los virus, ¿verdad? Alguien tose por ahí, nosotros vamos a respirar y el virus va a ingresar sin ningún problema a nuestro organismo. Entonces, simplemente 6 horas del uso y ya es utilizar la parte azul afuera, adentro, ya es más estético que nos cause alguna diferencia, digamos, en el uso o no uso del barbijo. Es igual, afuera, adentro, el azul, como sea. Hay barbijos que no tienen ya esta capita azul, ¿verdad? Hay barbijos que son simplemente blancos. Entonces, es indistinto cómo utilices el barbijo. Lo importante es que lo utilices un máximo de 6 horas, el barbijo, y que si puedes utilizar un barbijo quirúrgico adentro y un KN95, que se ha demostrado que es el mejor. Se llama KN95 porque frena hasta el 95% de las partículas de virus, y tú puedes poner un barbijo quirúrgico dentro, ¿no? Vas a lograr frenar el 100% de seguro del virus, ¿no? De la carga viral que está en el ambiente, que alguien ha tosido, estornudado, lo que sea. Algo muy importante que me había olvidado decirles es el no llevarse la mano a la cara, ¿verdad? Cuando estamos en la calle, tocamos superficies, le hablamos a la caserita, yo qué sé, nos agachamos, tocamos la fruta, las verduras, todo donde la gente ha hablado, ha escupido, ha tosido. Entonces, inmediatamente nos molesta el barbijo y nos llevamos la mano a la nariz, a los ojos, y es otra forma de contagio que pues también hay que evitar, ¿verdad? Exacto, yo estaba leyendo, Alejandro, el tema del barbijo de K95. Bueno, no sé, tú dime si es cierto o no es cierto. Dicen que, bueno, yo he leído este estudio que dice que no es tan efectivo por el tema de que tienen un espacio muy amplio entre la boca, la nariz y el barbijo que tiene esa forma, ¿verdad? Entonces, que no llega a cubrir el 100% o el 95% como dice, ¿no? Solamente el uso de este barbijo. Sí. Bueno, sus detractores dicen que el barbijo tiene esa falla, ¿verdad? Que puede acumularse cierta cantidad de partículas que pueden ingresar por las ranuras kenianas y que puede acumularse y que puede ser peor, ¿verdad? Exacto. Pero los estudios han demostrado que el KN95 es uno de los barbijos más efectivos hasta el momento. Y como te digo, si utilizamos uno doble, ¿no? El barbijo quirúrgico adentro y el KN95, y yo creo que estamos realmente evitando el 100% de la probable contaminación que podríamos tener. Okay. Ahí Miguel nos dice qué tan efectivos son los trajes de bioseguridad en la calle. Sí, bueno, los trajes de bioseguridad
Son efectivos de acuerdo al modo en que se use, ¿verdad? Si tú te pones tu traje de bioseguridad hoy, llegas a tu casa, te quitas el traje, lo colocas, yo qué sé, en el cesto de ropa sucia o lo cuelgas por ahí y no lo has desinfectado, no te has tomado tiempo de hacer las medidas de antisepsia, rociarlo con alcohol al 70% o rociarlo con hipoclorito, ponerlo al sol a secar. Si tú no has tomado las medidas necesarias, pues es realmente en vez de ser un aislante, va a ser una fuente de infección. Entonces, mucho depende de cómo uno vaya a tomarse el papel de bioseguridad, ¿verdad? Si uno utiliza el traje, llega a su casa, se quita el traje, lo pone a lavar, se quita la ropa, se pone a lavar, seguramente van a hacer filtros para que uno baje el nivel y la carga viral, ¿verdad? Pero si uno no toma esas previsiones y simplemente va a hacer un traje de bioseguridad para salir a la calle y más tarde volvértelo a poner y al día siguiente te vuelves a poner el mismo que no lo has lavado y pues no va a funcionar, ¿no? Más bien va a ser un poco de infección en vez de que sea una solución o una barrera protectora. Claro, y podemos desencadenar en una contaminación cruzada, ¿no? O sea, si bien nosotros no nos enfermamos, podemos enfermar a los niños, a la gente que está viviendo en la casa, ¿no? Así es, así es. Ahí Carmen nos dice, ¿los bebés o niños a partir de qué edad pueden usar barbijo? Bueno, sí, recalcando primero a las personas que los niños y los bebés no pueden salir de casa todavía, por si acaso, ¿no? Pero si es extrema necesidad de salir, Alejandro, ¿desde qué edad pueden usar barbijo? Sí, bueno, es muy interesante este tema porque se creía que el barbijo va a producir una disminución de la captación de oxígeno, ¿verdad? Pero ya se ha demostrado que el barbijo no produce ninguna disminución en la captación de oxígeno, es más, nos ayuda a purificar un poco el aire que respiramos, el smog de la ciudad, ¿verdad? Entonces, los niños no hay problema de que utilicen barbijo, siempre y cuando ya tengan la capacidad ellos de quitarse el barbijo en el momento que se sientan mal o que sientan una falta de aire. Si los niños no tienen esa capacidad, ya sea porque son muy bebés o porque tienen algún déficit mental, entonces es mejor no ponerles el barbijo. Pero si el niño ya tiene la capacidad de quitarse el barbijo en el momento de que algo pase, yo qué sé, se atore, tenga alguna dificultad con el barbijo, con poder respirar, tenga esa capacidad del niño, ya puede utilizar el barbijo. No hay una edad estándar para utilizar el barbijo, pero sí hay que vigilar y hay que tomar en cuenta las capacidades mentales y motrices del niño, ¿verdad? Exacto, y también volverles a recalcar a todos los que nos están viendo y nos siguen en esta charla, estamos en el taller de juegos y los niños no pueden salir todavía, no seamos imprudentes. Así es, los niños tienen que quedarse en casa. Bueno, es muy difícil, hay muchas personas, muchos papás que trabajan, que tal vez tienen que llevar a los niños con los tíos, los abuelos, ¿no? Es un poco complicado. Pero bueno, los niños tienen algo muy importante, que es tienen un órgano que se llama el timo, y pues eso les ayuda a estar mucho más alertas, mucho más, los peruanos dicen ardillas hacia la infección. Entonces, por eso muchos niños no se han enfermado de una manera tan severa, a no ser que sean niños que ya tengan una patología de base o alguna condición que les signifique una inmunosupresión. Pero los niños afrontan muy bien esta patología,
los niños tienen esa capacidad, tienen los órganos linfáticos que están pues en la flor, tienen muy buena respuesta inmune ante el coronavirus. Entonces, pues no hay mucho problema con eso, ¿verdad? Hay que cuidar a los niños, es verdad. En España, una colega mía que estaba en España me decía, acá los niños se separan totalmente de los viejitos, ¿verdad? Si en un parque pueden salir los niños, en ese parque no puede estar ningún viejito. ¿Por qué? Porque los niños son los portadores. La Sí, carga viral más alta la tienen los niños. Y si algún viejito está por ahí, este niño tiene la capacidad de infectarlo con una carga viral tan alta que puede tener un desencadenante muy malo para esta persona que ya es mayor de edad. Entonces, más que cuidar a los niños, tenemos que cuidar a los viejitos, ¿no? Pero es bueno no sacarlos a los niños, ¿por qué? Porque ellos pueden salir a la calle, contagiarse, llevar el virus a la casa y en la casa diseminarlo y bueno, puede ser muy malo. exacto, y nos pasa no solamente con el COVID, ¿no? Nos pasa con muchas enfermedades. Yo que trabajo con pequeños, que trabajo con niños, muchas veces he tenido un resfriado mucho más fuerte si me contagia un niño a que me contagie porque simplemente no me abrigué, ¿no? Exacto, eso es lo que pasa. Hola Alejandro, hemos respondido todas las dudas que han estado en el chat. No sé si quieres acotar algo ya para terminar esta hermosa charla que hemos tenido hoy día aprendiendo a vivir en pandemia. No, simplemente, bueno, agradecerte a ti por este espacio, por la orientación y nada, bueno, lo que es más importante, ¿verdad? Los cuidados de lavarse las manos, tener el barbijo, no acudir a centros todavía que sean muy concurridos. He visto que ya los cines, creo que desde este fin de semana ya se van a reabrir y otros lugares. Hay que estar muy atentos y tener mucho cuidado de, de los recontagios, de las reagudizaciones. Hay que estar muy atentos sobre aquellas recaídas que todavía no se han estudiado muy bien. Pedirles a todos que tengan la conciencia necesaria para cuidarse, para tener una buena dieta, para salir 15 minutos al sol a tomar aire, estar en un estado mental óptimo, ¿no? Hay muchas veces que las deudas, los problemas familiares, familia que está en hospitales, cosas, etcétera, que nos deprimen, ¿verdad? Que, que me he dado cuenta que muchas personas que tienen problemas psicológicos de depresión, les va mucho peor en la enfermedad que aquellas personas que tienen la capacidad de levantarse cada día agradeciendo a Dios por un día más, vivirlos plenos y vivirlos a gusto, vivirlos realmente con ese encanto de haber despertado y disfrutar este día con lo mucho, con lo poco que te haya podido dar Dios. Exacto, así es Alejandro, agradecerte a ti por tan lindas palabras, por tanta información. Como te digo, hemos respondido a todos los que nos están siguiendo, a todos los que nos están viendo. Si surgiera alguna pregunta a raíz de ver este video, también los invitamos a hacerlo, que en algún momento del taller de juegos o el doctor también va a estar respondiendo ahí en sus comentarios. Muchas gracias Alejandro, y ya para cerrar el taller de juegos, esta charla Aprendiendo a Vivir en Pandemia, los invito al siguiente miércoles que vamos a estar tocando este tema que también nos habló hoy día Alejandro, que es el tema psicológico. El tema psicológico en pandemia lo vamos a estar hablando el siguiente miércoles con otro gran invitado también. Y aprovechar la oportunidad de invitarles a todos a que nos sigan este viernes. Vamos a transmitir desde la página de Paulinas Perú con el Cuenta Biblia. Nos han invitado, somos parte de esta gran aventura con la librería Paulinas. Los invitamos todos los viernes a las 4 de la tarde, hora boliviana, a las 3 hora peruana, a seguir la transmisión en vivo del Cuenta Biblia.
Bueno, buenas noches, Alejandro. Muchas gracias. Para terminar, como siempre, el taller de juegos hace una pequeñita reflexión, nos brinda un mensajito y esta noche quiero decirles a todos, compartir con ustedes un mensaje de Buda, que nos dice: nadie puede sanar siendo la misma persona. La sanación es un viaje de transformación. Y así la pandemia nos va a transformar a todos y nos está transformando. Buenas noches, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches.